¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle en este lunes 1 de octubre. Se termina el sexenio, se termina el año con saldos poco favorables, por mucho más que diga el todavía presidente Enrique Peña Nieto, que deja un país luminoso, que deja un país por muy buen camino. Yo creo que la realidad es otra muy distinta, y el solo hecho de hablar de la violencia tan brutal que estamos viviendo, no nada más en este sexenio, van 2 sexenios que nos toca vivir lo que jamás imaginamos. El solo hecho de hacer mención de la corrupción rampante y la impunidad que priva en nuestro México, pues por supuesto que hace palidecer cualquiera de los grandes logros que supuestamente nos deja el presidente Peña Nieto. Pero mire, justamente pues vamos a compartir con ustedes las realidades y las opiniones de México Prioridad. Vamos a empezar platicando con Óscar Aldana Torres. Usted lo conoce, personaje que aquí en México Prioridad durante algún tiempo hizo un programa muy interesante, Palabras que Curan. ¿Es correcto, mi querido Óscar? Sí, por supuesto, Leo, de verdad muy amable, gracias por esa bonita presentación. Sí, fue un programa muy bello, la verdad. Palabras que Curan dejó una huella muy bonita en mi vida profesional, en mi vida personal, y ahora que lo mencionas, sí, es una gran añoranza, y te lo agradezco que lo comentes. Gracias. Y que, bueno, yo espero que en algún momento retomes ese espacio, porque yo creo que tu especialidad como estudioso de la conducta humana, pues nos puede ayudar en muchos temas. Y justamente uno de ellos es este por el que hoy te he invitado. Estamos, insisto, terminando 2 sexenios consecutivos en donde la violencia es brutal, el narcotráfico, los muertos por todos lados, los desaparecidos, y últimamente pues resulta que también vemos cadáveres paseando porque son insuficientes los depósitos de los institutos forenses, y esto muy concretamente en Jalisco, que es en donde se develó esta triste realidad. Pues me parece que es un tema que vale la pena tratar de entender desde una perspectiva de alguien estudioso como tú de la conducta humana. O sea, ¿qué es lo que estamos pasando? Que nuestra sociedad ha llegado a tales niveles de insensibilidad, a tales niveles de desprecio por la vida misma, que es lo más valioso que puede tener cualquier persona, en donde por robarte un celular te meten 2 balazos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que estamos viviendo, Óscar? Bueno, pues primero agradecerte nuevamente la invitación, el espacio y por supuesto tu confianza y amistad, Leo. México Prioridad, de verdad que es un espacio para mí de mucha gratitud, y pues sobre todo mandar un mensaje sobre todo crítico, de reflexión, pero también de esperanza, de compromiso, en el sentido de que efectivamente el problema de la violencia, tanto a nivel micro como a nivel meso y a nivel macro, evidentemente pasa por 2 elementos vitales. Uno, que es la naturalización, es decir, se nos ha convertido en un tema natural, ¿no? Vemos los noticiarios, vemos las redes sociales inundadas de esas cifras, de esos datos, vemos, ni siquiera filmados, vemos en este caso ejecuciones y linchamientos en vivo, ¿no? O sea, cosas verdaderamente dramáticas que a lo mejor hace 20, 30 años serían inimaginables de pensar. Antes eran noticias que uno leía de algo que allí había ocurrido, como o en la clandestinidad, o en la impunidad, o en la lejanía. Y evidentemente no con la frecuencia que lo vemos hoy, que es todos los días, ¿no? Claro. Sí. Y lo otro, uno es, insisto, la naturalización de la violencia. Y lo otro, evidentemente, que ante el hecho de que esté todo el tiempo enfrente de nosotros,
dormimos, desayunamos, comemos, lo llevamos en la mano, no en todos los dispositivos, el tema de la violencia. Esto implica que en este caso se ha invisibilizado la violencia. O sea, nos hemos acostumbrado a esos datos. Nos hemos anestesiado, claro, como sociedad. Así es, nos hemos insensibilizado. De hecho, hasta pudiese parecer en psicología social y psicología de las masas hay un fenómeno muy importante en psicología clínica que tiene que ver con un fenómeno que se llama efecto Lucifer. Y el efecto Lucifer tiene muchas formas de poderse analizar y explicar, pero uno de ellos tiene que ver con el hecho de tratar de entender de dónde proviene la maldad humana. Y parte de esta condición de la maldad humana implica que efectivamente hay una parte de nosotros, hay una parte, hay un arquetipo, hay un pedazo de nuestra condición humana que puede ser de diferentes tamaños dependiendo de nuestra personalidad, de nuestra historia personal, de nuestro contexto. Si vivimos en un piso pegajoso, lleno de violencia, lleno de inequidades, de injusticias, pues obviamente que ese pedacito se puede convertir en una rebanada o en una gigantesca condición, en una sombra de nuestra... Es este lado oscuro, animal, que se define, todos los seres humanos tenemos, sí, así como tenemos la contraparte. Claro, la bondad, la solidaridad, el poder donarle sangre a una persona que no es ni de tu familia. Hace un año estábamos levantando losas, planchas de cemento para salvar rescatando vidas. Personas que no eran, ni nuestros vecinos, ¿no? O sea, arriesgamos nuestras vidas hasta por animales, sí, ¿no? Entonces, o sea, efectivamente esto que dices es este péndulo, pero que lamentablemente hoy, está muy cargado hacia esta parte oscura, ¿no? A esta parte de la violencia, de todo lo que implica obviamente el morbo, de lo que implica obviamente el abuso, porque yo decía, es la violencia micro, porque está también la violencia que no se ve, porque la violencia que tú señalas, Leo, acertadamente, es la violencia social que se ve, es esa violencia que tiene que ver con el asalto, con el secuestro, pero hay otra violencia que no se ve, y que a conveniencia no se ve, y también son muchos ejemplos. Uno de ellos, una violencia que no se ve, es la violencia al abuso sexual a los niños. Una violencia que no se ve es a los indígenas, a los inmigrantes. La discriminación, claro, el abuso, claro, hacia los más desfavorecidos. Pero otra violencia que, o sea, sí nos ponen en evidencia que hay linchamientos, ¿verdad? Pero no nos hablan de una violencia estructural que tiene que ver con el hecho de que un gobernador o un político puede robarse miles de millones de pesos porque cree que se lo merece, ¿verdad? O que merece abundancia, él y su esposa y su familia, y esa violencia se invisibiliza, ¿no? Y se vuelve todavía, peor aún, impune, ¿no? Entonces eso crea obviamente una espiral claro, que genera todavía más, claro, violencia, y ahí vamos a llegar inevitablemente a encontrar que todos somos corresponsables de esta realidad tan triste que estamos viviendo, ¿no? Como observadores, como activadores, como participantes, como víctimas, como autoridades, en este caso que decimos, bueno, pero es que no nos avisaron, o por ahí hasta allá no llega nuestro cuadrante de vigilancia. Entonces, son situaciones muy peligrosas, ¿no? Porque finalmente esta naturalización de la violencia e invisibilización de la violencia nos ha convertido entonces en lo que señalas, Leo, en consumidores de violencia, ¿no? O sea, si vemos un noticiario en las redes, digitalmente, en la radio, en los medios televisivos, pues nos parecen irrelevantes, ¿no? O sea, que eso es lo dramático, porque entonces se vuelve normal. No sé si recuerden cuando de pronto este sujeto, que creo que hasta repitió la presidencia municipal en San Blas, Nayarit, sí, dijo, ¿no?, que reconocía que sí robaba, pero poquito. O sea, este cinismo que provoca que hasta la gente crea que esto tiene algo de chiste, sí, ¿no? Sí. Pues es verdaderamente absurdo, es dramático. Y finalmente es que refleja
que tanto en la instancia gubernamental como la de la iniciativa privada, como la de las familias, como la de las iglesias, como los medios de comunicación, todos los sectores de la sociedad tenemos una responsabilidad en este y en todos los problemas. En todos los temas, por supuesto. Yo quisiera ejemplificar que nos imaginemos una mesa llena de objetos de metal que están ahí inertes, sin moverse, ahí pueden permanecer mucho tiempo sin moverse. Pero si yo pongo un imán gigantesco en esa mesa, todos esos objetos metálicos inmediatamente se van a agrupar, se van a anidar. Así es la violencia, ¿sí? Ese es el fenómeno de la violencia, ¿no? El hecho de que hay microviolencias. Ya Michel Foucault lo describía en la década de los 70s, 60s, 70s, cuando hablaba de la microfísica del poder, de cómo efectivamente estas microfísicas, estas microviolencias, que a veces de micro no tiene nada, pero lo que intenta explicar Foucault es cómo específicamente durante mucho tiempo permanecieron invisibles, ¿no? A modo, a conveniencia, ¿no? O sea, ahora los medios ayudan a ser visible y de alguna manera hacer una especie de denuncia ciudadana, ¿no? De decir, oiga, mire este político, mire este empresario que por su dinero cree que puede darle una golpiza, por ejemplo, a no sé, a alguien que va pasando ahí o al que no le acomodó bien su auto, ¿no? Pero esto no resulta contraproducente, Oscar, porque entonces no hacemos una apología de la violencia misma. Claro, por supuesto, porque efectivamente al no ponerle un filtro de análisis como el que estamos haciendo en este momento, es decir, publicar y exhibir la violencia como si fuese una mercancía, se convierte en una apología. Y entonces hablamos de 43 desaparecidos y hablamos de más de 64,000 asesinatos en este caso al año. Sí. En fin, y entonces se vuelve una especie de numerología y de descripción naturalizada de la violencia y el terror. Pero que no va al fondo de las posibles soluciones. Por supuesto, porque no se hace un análisis reflexivo, crítico, que cuestione qué está pasando. Es decir, y las autoridades, y los ejecutores, y la gente que esté impune, y los que están detrás o sea, porque finalmente en muchas ocasiones se ve, por ejemplo, se ve al narcomenudista, se ve al que roba las autopartes, sí, pero detrás de esos sujetos o arriba de esos sujetos, toda la maquinaria que opera para proteger y alentar y llevarse los dividendos, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? ¿Tenemos esperanzas de que las cosas cambien, Oscar? Sí, afortunadamente diríamos, la esperanza no es en automático, ¿no? O sea, la esperanza tiene que estar construida. Se tiene que construir. La tenemos que construir entre todos, ¿no? Yo les digo mucho en los espacios en los que me dan oportunidad de estar, ¿qué somos? ¿Somos habitantes de una ciudad, de una colonia, o somos ciudadanos, ¿no? Porque pues un habitante llega y dice, no hay luz, no hay drenaje, la calle está sin pavimentar. Pero por ejemplo, a mí me ha tocado hacer investigaciones en polígonos de riesgo, en donde la gente se queja de no tener alumbrado, de no tener drenaje, pero por ejemplo, cuando vas y les preguntas que sí pagan el cable, y pagan, sí, claro, en este caso... Y tienen una televisión de 40 pulgadas, ¿no? Sí. Entonces, o sea, si seguimos siendo habitantes, sí, ¿verdad? O sea, ser ciudadano implica obviamente pagar impuestos. Asumir una responsabilidad. ¿No? Asumir la responsabilidad de que yo para exigir algo tengo primero que responder, otorgar algo, ¿no? Tengo que pagar impuestos, ¿verdad? O sea, yo no puedo llegar a pedirle a mi esposa que me tenga la comida hecha cuando no le dejo ni siquiera 10 pesos para comer, ¿no? O sea, ¿cómo puedo pedirle en este caso a los ciudadanos que respondan, diríamos, de una manera madura, si finalmente yo veo que una ciudad está llena más bien de obras que sirven más bien como para el adorno, ¿no? Y tú te das cuenta de lo que ocurre cuando en esta ciudad llueve, o sea, se convierte en este caso en una serie de albercas, ¿no? En una serie de albercas por donde no puedes transitar. Entonces, eso es un problema grave.
muy, muy grave, porque entonces nos inmovilizan a modo, ¿verdad?, a conveniencia como personas para que seamos solamente habitantes y no seamos ciudadanos. ¿Y qué implicaría ser ciudadano, verdad? Paulo Freire tenía una frase muy bonita que decía que educar es un acto político. Educar es un acto político. ¿Y a qué se refería con esto Paulo Freire? Que decía que cuando uno educa a la sociedad, uno le regresa y le retorna a esa sociedad la enorme responsabilidad de darse cuenta de la realidad en la que se encuentra. Entonces, si yo nada más me dedico a estirarle la mano y a recibir despensas y a creer que con una playera, un gorro, un paraguas, ¿no? Es que eso es parte de lo que ha construido el sistema gubernamental en el que estamos inmersos, así ¿no? Así es. Este paternalismo nefasto. Del color que le veas. Sí, cualquiera, todos. De todos, ¿Qué nos toca a cada grupo social? ¿Qué les toca a los empresarios, a los medios de comunicación, a las iglesias? ¿Qué nos toca, Óscar? Porque yo sí desearía que en algún momento me tocara ver esta sociedad que en Puebla, por ejemplo, en los años 60 y 70 del siglo pasado, pues era una delicia, no te preocupabas porque te fueran a asaltar en la esquina, claro, o porque te fueran a robar el coche, o porque ya por delitos mayores, pues mucho menos, ¿no? Claro. ¿Qué nos toca hacer? Pues parte, ya lo dijiste, Leo, es en este caso, primero tener una visión crítica. Primero, la primera parte, el primer elemento es mínimamente tener conciencia, ¿no? Darnos cuenta de que algo está pasando. Conviene mucho crear una sociedad comodina, una sociedad pasiva, una sociedad también temerosa, ¿verdad? Conviene que la gente tenga miedo, que no salga de sus casas, que no reflexione, que no cuestione, que no exija. Porque bueno, ahora yo me pregunto, o sea, cuando estos candidatitos o candidatotes pasan a pedirte un voto, pues bueno, se bajan, te dan la mano, te dan un beso. La pregunta es cuándo regresan a tu colonia, a esa colonia marginada, realmente ya cuando están en el poder, cuando te vuelven a recibir y te abren las puertas de sus elegantes oficinas, cuando ya están en el poder. Entonces, conviene obviamente tener a esta sociedad pasiva, viendo la televisión, a los chavos o sea, a los millennials y no tan millennials metidos en el consumo irreflexivo de las redes. Y entonces obviamente lo primero que tenemos que hacer es lograr que la gente cuestione lo que está pasando, ¿no? Que obviamente haya también que vayamos generando pequeños espacios, pequeños grupos de reflexión desde los medios, en la misma iglesia, ¿no? Las escuelas, ¿no? La comunidad, la comadre que empiece ahí a organizarse con sus comadres, con la señora que vende tamales para decir, bueno, pues tenemos que hacer algo, porque solamente estar viendo cómo la gente se enriquece generación tras generación y pasan los años y de todos modos siguen los apellidos o los esposos o las esposas o los hijos o los nietos de los mismos que estuvieron hace 20 o 30 años, pues esto es verdaderamente peligroso. Pero hoy parece que hay un rayo de esperanza, ¿no? Sí, sí, y lo tenemos que lograr. Fíjate que dijiste algo muy bonito, Leo, hace un momento, y te voy a hacer un símil con algo que también dijeron hace rato que toqué a Paulo Freire. La gente le preguntaba a Paulo Freire por qué se empeñaba tanto en querer que Brasil cambiara en la década de los 50s y los 60s. Le decían, como ya era un hombre de edad, era un hombre de 60, 70 años, le decían, de hecho lo exiliaron a Paulo Freire, sí. Él tuvo que salir de Brasil, pero no por alfabetizar a la gente, sino por lo que lograba alfabetizando a la gente, que era generar conciencia, participación, visión crítica y reflexiva de esas personas. Pero entonces le preguntaban mucho a Paulo Freire, bueno, ¿y usted por qué hace tanto por alfabetizar y lograr que la gente participe, si ya ni lo va a ver? Si usted a lo mejor se muere y ya no va a ver cómo esta sociedad cambia. Y entonces
un día él y su esposa, y en particular su esposa, dijo, no se equivoquen, es que Paulo Freire ya vio la esperanza, ya vio lo que va a pasar. Y es lo que estás haciendo tú, Leo. Tu espacio, estos espacios que tú abres, los programas que tú permites que haya una voz como la que me permites ahora levantar, que creo que es la de tal vez algunas o muchas personas, o cientos o miles de personas, implica que efectivamente tú le estás apostando efectivamente a una sociedad diferente, a una sociedad que deje de ser injusta, que deje de ser corrupta, que deje de ser lobo, ¿no? Este mundo lobo, el homo hominis lupus est, el hombre como lobo del hombre, ¿no? Es que además es una responsabilidad social elemental. Pero no todos los medios le entran al video, porque pues obviamente hay medios a los que les conviene más llenarse de publicidad, ¿no?, que de voces críticas, ¿no? Y el hecho de que tú abras espacios que permitan obviamente un cuestionamiento de la clase política, de la corrupción, de esta cultura de la imagen y la apariencia en la que también conviene a mucha gente que se mantenga, ¿no?, de hacer creer que sí las cosas sí están cambiando, cuando en realidad pues nada más se pasan de mano en mano entre ellos. Definitivamente no todos los medios lo hacen, no todos los gremios lo hacen. Entonces creo que también tenemos que alzar la voz, ¿no? Y somos la voz de mucha gente que no tiene la oportunidad de un micrófono, de una cámara, de una pluma, de una hoja, de una carrera. Y entonces nos tenemos que convertir en esa voz, en esa mente, en ese espacio que habla, porque cuando yo hablo, no solamente hablo yo, hablo también a favor de esas mujeres maltratadas, de esos niños violentados, hablo también a nombre de mis hijos, que quiero que el día de mañana caminen en esa Puebla. En un México mejor. Claro, en un México mejor, que tengan oportunidades de educación, de esperanza, de seguridad, de felicidad. Sí. Óscar, como siempre es un auténtico placer, y nos quedamos con esta esperanza de que verdaderamente las cosas mejoren, porque yo creo que a pesar de todo no merecemos en México vivir lo que estamos viviendo. Que así sea, Leo, que tus palabras son muy sabias y seguramente así será. Muchas gracias, Óscar Aldana, te vamos a volver a invitar y ojalá tu agenda lo permita. Que así sea. Muchas gracias, Óscar Aldana. No se vaya. Vamos a platicar en unos minutitos con Alejandro Cañedo. Vamos a hablar de cosas un poquito más agradables, temas de turismo que creo que son siempre interesantes, muy especialmente para nuestra ciudad. No se vaya, regresamos en